Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA rinde homenaje de despedida al secretario general adjunto Néstor Méndez. Reunión, secretario general de la OEA y presidenta de la Corte IDH. Honduras participó en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. Guatemala participó en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una reunión extraordinaria el miércoles 9 de julio en el Salón de las Américas en la sede de la OEA en Washington, D.C. para rendir un homenaje de despedida al secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez. En el marco de la Asamblea General de la OEA, la presidenta de la Corte IDH, la jueza Nancy Hernández López, y el secretario Pablo Saavedra Alessandri sostuvieron un valioso intercambio con el secretario general Albert Ramdin. Coincidieron en la importancia de acercar el sistema interamericano a las personas a través del diálogo directo con la sociedad civil y las realidades locales. Honduras participó en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. El presidente de la Asamblea General, señor secretario general adjunto, distinguidos delegados. Inicialmente expresamos nuestro sincero agradecimiento al Estado anfitrión por su generosa hospitalidad al facilitar este espacio de encuentro, reflexión y compromiso regional. Comparecemos ante esta honorable asamblea con la firme convicción de que otro hemisferio es posible, uno cimentado en la justicia social, la solidaridad entre los pueblos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Señor presidente, bajo la conducción de la presidenta Xiomara Castro, Honduras asumió con responsabilidad un papel activo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, promoviendo una agenda de integración soberana, inclusiva y progresista. Además, fue clara en su llamado a fortalecer los mecanismos de cooperación Sur-Sur, revitalizar el multilateralismo regional y consolidar a la CELAC como una voz común frente a los grandes desafíos globales. En este espacio hemos impulsado la unidad latinoamericana como un acto de autodeterminación, una alternativa a las imposiciones unilaterales y una plataforma para amplificar la voz de nuestros pueblos. Conscientes de que la corrupción ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo justo y sostenible de nuestras naciones, en Honduras nos encontramos en un proceso intenso de reconstrucción institucional y a pesar de la oposición de los sectores políticos confabulados, aún tenemos la determinación de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, como muestra del compromiso inquebrantable de nuestro gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. No solamente se trata de castigar a los responsables del saqueo del pasado, sino de construir un nuevo pacto social basado en la integridad pública, donde las instituciones estén al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Señor presidente, en el centro de nuestra política está el ser humano. Por ello, desde el primer día de gobierno hemos priorizado la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas en contextos de represión, criminalización y violencia institucional. Por consiguiente, se han fortalecido los mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidad LGBTIQ+. Reconocemos que la justicia social no se alcanza únicamente con garantías jurídicas, sino también con el acceso equitativo a educación, salud, tierra, empleo digno y vivienda. En ese contexto, en aras de coadyuvar a fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, Honduras ha presentado la candidatura de la doctora Reina Rivera Joya, distinguida profesional con un amplio conocimiento y experiencia en la materia, por lo cual solicitamos respetuosamente a las distinguidas delegaciones su consideración y apoyo. En lo referente a la movilidad humana,
Este es un fenómeno histórico en nuestra región. Honduras ha sido país de origen, tránsito y retorno de miles de personas que emigran en busca de dignidad y seguridad. Frente a esta realidad, nuestro enfoque se basa en los derechos humanos y la cooperación internacional. Por ello trabajamos para que emigrar sea una opción y no una obligación, enfrentando las causas estructurales como la pobreza, la violencia, el cambio climático y la falta de oportunidades. Por ello exhortamos encarecidamente a los estados de destino a tratar a nuestras hermanas y hermanos migrantes con humanidad, respetando sus derechos, sin criminalizarlos ni estigmatizarlos. La migración no se resuelve con muros ni con represión, sino que con desarrollo compartido y responsabilidad común. En relación a la crisis ambiental, esta es la mayor amenaza existencial que enfrentamos. Honduras, como muchos países del sur global, es víctima de un modelo de desarrollo depredador que ha provocado deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y fenómenos climáticos extremos. La justicia climática, por consiguiente, exige que quienes más contaminan asuman mayores compromisos y responsabilidades. Es por tanto que desde nuestro gobierno hemos priorizado la protección de nuestros bosques, cuencas y territorios ancestrales en diálogo con las comunidades que han sido históricamente guardianas de la naturaleza. Señor presidente, este noviembre el pueblo hondureño será convocado nuevamente a las urnas en un ejercicio soberano de autodeterminación. Nos encaminamos hacia este proceso con el firme propósito de garantizar elecciones libres, transparentes, inclusivas y pacíficas. La participación de observadores nacionales e internacionales será bienvenida como una señal de apertura y confianza en nuestra institucionalidad democrática. El Consejo Nacional Electoral ha sido fortalecido y se están adoptando todas las medidas necesarias para prevenir prácticas fraudulentas del pasado. Aspiramos a que el proceso electoral reafirme la voluntad del pueblo hondureño como única fuente legítima de poder político. Y finalmente reiteramos nuestra adhesión al principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos, piedra angular del derecho internacional. Ninguna nación debe imponer su voluntad sobre otra bajo pretextos de seguridad, lucha contra el crimen o intereses económicos. Rechazamos toda forma de intervención, bloqueo o injerencia externa y abogamos por la solución pacífica de los conflictos que prevalecen mediante el diálogo y el respeto mutuo. Honduras no busca aliados que nos dicten condiciones, sino que socios que nos acompañen con dignidad en la construcción de una América más justa, libre y soberana. Señor presidente, el tiempo de los pueblos ha llegado. Desde Honduras extendemos nuestra mano fraterna para seguir construyendo junto a ustedes una región más humana, solidaria y esperanzadora. Sabemos que los desafíos son enormes, pero también lo es la determinación de nuestros pueblos. Y, como dijo la presidenta Xiomara Castro ante la CELAC, la paz, la democracia y la justicia social no se mendigan, se conquistan con unidad y valentía. Muchas gracias. Guatemala participó en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda. Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, excelentísimo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, excelentísimo Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, excelentísimos señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, señoras y señores, reciban un fraternal y saludo y un atento saludo del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien por compromisos de agenda no pudo acompañarnos en esta ocasión. Agradecemos profundamente al gobierno de Antigua y Barbuda por su cálida hospitalidad que lo distingue de esta nación caribeña, así como el secretario general, señor Albert Ardín, a quien felicito, y confiamos en que bajo su liderazgo la OEA continuará desempeñando un papel esencial en el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación hemisférica. En Guatemala estamos impulsando una transformación democrática, económica y social profunda, orientada en la construcción de un Estado transparente, justo e inclusivo, en el que nadie se quede atrás.
Las políticas que impulsa nuestro gobierno incorporan un enfoque que busca restaurar los derechos más fundamentales de la población, como lo son la educación, la vivienda digna, salud, incluida la salud mental, asociación y manifestación pacífica, entre otros, promoviendo su disfrute sin discriminación alguna para todos los guatemaltecos en concordancia con la legislación nacional vigente y lo pactado en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. El respeto y la promoción de los derechos humanos constituye un eje transversal de nuestra política exterior, y Guatemala mantiene una colaboración constante con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En julio del año pasado recibimos con apertura la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aguardamos con responsabilidad su informe final con el firme compromiso de atender sus recomendaciones. Valoramos también en este marco la decisión de excluir a Guatemala del capítulo 4.b del informe anual del año pasado, lo que constituye un reconocimiento al compromiso renovado del Estado guatemalteco con la protección de los derechos humanos. Asimismo, resaltamos la celebración en nuestro país del 176 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, espacio que reafirmó nuestro respaldo en la consolidación de la jurisprudencia interamericana. La democracia en Guatemala ha sido defendida con firmeza por la ciudadanía. El acompañamiento de la OEA ha sido clave durante este proceso. Agradecemos profundamente el respaldo brindado durante las elecciones generales del año 2023, así como durante el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en 2024. La presencia de la misión de observación electoral y las visitas técnicas contribuyeron a fortalecer la confianza ciudadana, la independencia judicial y el Estado de Derecho conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.